Le invito a que oremos. Padre, te damos las gracias por este tiempo que podemos iniciar el estudio de tu palabra para ser edificados. Guíanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, la Biblia fue escrita para todos nosotros, pero no aplica para todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una parte es para los judíos, otra parte es para gentiles y otra parte para la iglesia. Por ejemplo, en Malaquías 1:21 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Si note lo que dice ahí. Entonces, una profecía contra de Israel en un tiempo determinado. Ahora, hay también porciones de la Escritura enfocadas exclusivamente para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para el desarrollo de nuestra vida espiritual. La Biblia es un libro histórico. Nos habla de cosas pasadas. Es profético porque nos habla de cosas futuras. Y es doctrinal porque nos habla de cosas presentes. En 2 de Timoteo 2:15 dice la Escritura lo siguiente. Dice así, 2 de Timoteo 2:15 dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Queridos amigos, esta porción de la Escritura nos llama a trazar, a usar, a dividir correctamente la palabra de Dios. Si hacemos eso, dice que seremos obreros que no tienen de qué avergonzarse. Ahora, estamos diciendo que la palabra de Dios, una porción, describe lo que es para los judíos, promesa para los judíos, otra para gentiles, otra para la iglesia. También es importante que nosotros entendamos que Pablo es nuestro apóstol y que nuestra enseñanza o doctrina viene principalmente de las epístolas de Pablo. Miren Romanos 11:13 lo que dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Así que debemos entender, queridos amigos, que la palabra de Dios es para nuestra edificación, es para nuestra fortaleza, pero debemos saber leerla con cuidado, investigando y sobre todo llevándolo a la vivencia. Por otro lado, entendemos bien que la Biblia está dividida en dos partes: Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Ahora, podemos decir entonces antes de Cristo y después de Cristo. El Nuevo Testamento empieza con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 9:16 dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ahora, esto es importante, querido amigo, para poder entender la palabra de nuestro Señor. Ahora, la Biblia nos da un parámetro de cómo ha sido el ser humano, porque es palabra de Dios. Nos da el parámetro de cómo ha sido el ser humano desde el huerto del Edén hasta los últimos tiempos. Y ahora nos centramos en el periodo de la conciencia, la dispensación de la conciencia. Y aquí los personajes principales son Adán y sus hijos. Porque debemos entender que Adán ya no es inocente, ya pasó esa dispensación, perdió su oportunidad, no pasó la prueba, desobedeció a Dios. Entonces Dios lo excluye como un acto de misericordia para que Adán y Eva no coman del árbol de la vida y vivan eternamente de una manera dañada en pecado. Ahora dice, no es inocente. Por lo tanto, Adán y sus hijos, Adán y su esposa, sus hijos, conocen por experiencia el propio
pecado. Conocen por experiencia. Son expulsados. Ahora el trabajo es obligatorio para subsistir. Y en Génesis 6:5 dice que la mentalidad y la facultad del ser humano está pervertida, está completamente dañada. Mire lo que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ellos vivían de una manera errada, en pecado, viviendo toda clase de impureza. Efesios 4, versículo 17, dice así: esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Note lo que dice acá: en la vanidad de su mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza ¿de qué? De su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, ya no tienen conciencia, ¿verdad? Ya no distinguen entre lo bueno y lo malo, porque viven haciendo lo malo. Y ahora dice, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, o sea, con hambre, con rapidez, con desesperación, con ambición, toda clase de impureza. ¿Qué le parece? Aquí está haciendo una descripción de cómo es el ser humano sin Dios, cómo es el ser humano sin Cristo. Entre más se aleja de Dios, entonces más tendencia a la impureza. Otro aspecto que vemos acá en Génesis capítulo 3, versículo 18 al 19, es que el trabajo pasa de ser placentero a una fuente de dolor. En Génesis 4, 16 y 19, vemos entonces que hay una separación de la descendencia de Adán a civilizaciones no piadosas. ¿Qué quiere decir? Que los descendientes de Caín no tienen en ningún momento interés por las cosas que son espirituales. Y qué pena, ¿verdad? Porque estando cerca de Dios, teniendo la oportunidad de convivir con Dios, por no hacer la voluntad de Dios, su corazón se llenó de amargura, de ira, de enojo. Y sabemos que Caín mató a su hermano, ¿verdad? Y entonces toma la decisión de no querer absolutamente nada con Dios. Esta es la clase de actitud que vemos hoy en este tiempo. Personas que se alejan de Dios, personas que no quieren nada con Dios, y cuando uno les habla de Dios se enojan más. Es la actitud de Caín. Ahora, vemos que el pecado está sobreabundando. En el capítulo 6, versículo 5 y versículo 6 dice, habíamos leído el 5, dice que todo pensamiento era maldad. Solamente vivían con la intención hacia el mal. Y el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Vemos entonces que el pecado está abundando. El hombre caído, fracasado, teniendo la posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo, elige lo malo. Esto me hace pensar en este tiempo, cuando escucho discursos como, tú puedes, tú eres fantástico, tú eres genial, tú tienes poder, tú lo puedes conquistar. Pero tristemente, esta clase de pensamiento solamente alimenta el ego y la independencia de Dios. El ser humano fue creado para tener una relación con Dios. Y dice la palabra, si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. O sea, se da cuenta, el ser humano fue creado para tener una relación con Dios, pero el ser humano muchas veces no quiere nada con Dios y elige lo malo. Ahora, hay una responsabilidad, hay un deber que se tiene que cumplir en esta dispensación de la conciencia. Entonces, ¿cuál es esa responsabilidad? ¿Cuál es ese deber? El hombre debía hacer todo lo que conocía que era bueno y evitar todo lo que sabía que era malo, y debía acercarse a Dios a través
de sacrificios de animales. Eso tenía que hacer, acercarse a Dios sinceramente trayendo un sacrificio. Elegir lo bueno a pesar de ser capaz de escoger lo malo. Testimonio favorable de la conciencia escogiendo lo apropiado. Ese era el deber. Tuvo la oportunidad, pero ni bien tuvo la oportunidad, también se vio el fracaso. El sacrificio de Abel fue aceptado delante de Dios, pero el de su hermano Caín fue rechazado. Entonces vemos el primer gran fracasador. El que fracasó aquí, Caín, con su ofrenda, porque él quiso hacerlo a su manera y no a la manera que Dios quiere. Ahora, su ofrenda en sí no era mala, pero no cumplía con los requisitos que Dios había establecido. El animal jugaba un rol del sustituto del hombre, y el fruto de la tierra no derrama sangre. Él quiso hacer las cosas a su manera, con sus propias fuerzas, pero lo único que consiguió fue alejarse de Dios. Cuando tú buscas a Dios con tu fuerza, con tus intereses personales, lo estás haciendo mal. Tú debes acercarte a Dios solamente por un medio. Solamente hay un camino. Solamente hay una verdad. Y esa verdad y ese camino y la vida eterna está en Jesús. Está en Jesús. No puedes tener la filosofía de que cualquier camino me lleva a Dios. No es así. Solamente hay un camino. Tú puedes decir, yo tengo esta filosofía o yo soy bueno. Sí, está bien. Humanamente está bien. Pero no es el requisito que Dios ha establecido. El tema es que muchas veces nuestro orgullo no nos deja hacer las cosas como Dios quiere. Hay que doblegar el orgullo. Hay que humillarse delante de Dios y decir, Dios, voy a hacer lo que tú has dicho que haga. Y cuando somos obedientes, entonces viene la bendición. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay muchos que siguen el camino de Caín, que piensan que la religión, sus buenas obras lo van a salvar. Caín con envidia mató a su hermano. Y qué triste que esta dispensación de la conciencia se caracteriza por la maldad, por el odio. Luego Adán y Eva tienen un hijo. Dios resguarda la simiente que había prometido. Entonces viene un hombre que va a ser más piadoso que los demás. Y entonces nace Set. Y en esta descendencia aparecen algunos personajes que hemos hablado esta mañana, como Enoc, que caminó con Dios y fue transpuesto, o sea, trasladado de la tierra al cielo para no ver muerte. ¿Por qué? Porque él agradó a Dios. Caminó con Dios. Era amigo de Dios. Y esto nos habla, este es un tipo del rapto de la iglesia. No verá la tribulación, no verá el juicio que viene de parte de Dios a la tierra. Ahora, hay dos caminos, solamente hay dos caminos. O sea, el camino de Caín, rechazar el sacrificio del sustituto, que es Jesucristo, o el camino de los piadosos y decir, yo acepto el sacrificio que hizo Cristo y me pongo y me dispongo a hacer las cosas como Dios quiere. O la luz o las tinieblas, la piedad o la impiedad, el creer plenamente o el rechazar la obra de Jesucristo. Tú debes tomar una decisión. Tú debes tomar una decisión y cuando tomes esa decisión no puedes echarle la culpa a Dios. Porque un día nuestra conciencia será parte de un juicio. Tu conciencia será parte de un juicio. Va a testificar contra ti. Así como también la ley perfecta de Dios va a testificar contra ti. Así como el libro de la vida va a demostrar que tu rechazo ahora te está llevando a la condenación. Dios en este periodo de la gracia nos ha comisionado predicar el evangelio. Muchos predicadores hablando la verdad para que el mundo crea. Te animo a creer.
a poner tu confianza en Cristo. Vemos entonces el primero en fracasar, Caín, en esta dispensación. No se reconoce como pecador. Y este es el gran problema cuando uno no quiere reconocerse como pecador. Él es incapaz de arrepentirse por su orgullo. Y entre más orgullo, más endura el corazón. La corrupción y la violencia era completamente abierta en este periodo. Pero también vemos que hay una civilización que se está desarrollando sin Dios. Génesis 4, 17 al 24 menciona los descendientes de Caín. Menciona a un Enoc. Y qué interesante es ver este contraste. Un Enoc que está siguiendo la línea de su familia, pero alejado de Dios. Y vemos otro Enoc que camina con Dios, es piadoso. Un Enoc se queda, pero el otro, vemos que por andar con Dios es arrebatado, sacado de la tierra porque era amigo y caminaba con Dios. Amigos, la civilización progresista muchas veces no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque quiere deleitarse en los placeres, porque quiere deleitarse en el pecado. Porque la mayoría dice esto no es pecado, levantemos la mano, y la mayoría levanta y desde ese momento deja de ser pecado. Pero aunque la mayoría levante la mano, saben que es pecado porque su conciencia lo declara. Amigos, el hombre fracasa, entonces viene el juicio. Viene el juicio de parte de Dios. ¿Y qué es el juicio? Dios envía un diluvio. Dios envía un diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y en el versículo 7 vemos: pero Noé, un hombre en medio de una sociedad perversa, halla gracia ante los ojos de Jehová. Amigos, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces vemos que Dios va a traer un juicio, un diluvio, y va a acabar con la maldad. Pero su gracia va a proteger a un hombre y su familia. Cuando pensamos en la conciencia como un parámetro, eso es peligroso. Porque si esa conciencia no está limpia, si esa conciencia no está en la verdad, entonces esos parámetros pueden ser altamente contaminados. Pero si la conciencia está en los parámetros de Dios, entonces, querido amigo, vamos a honrar a Dios. Pero para estar en los parámetros de Dios, necesitamos alguien que limpie nuestra conciencia, y es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Así que debemos nosotros tener una actitud de quebrantamiento y acercarnos a Dios. Querido amigo, la intervención de Dios en gracia, podemos ver que Dios da 120 años para que la humanidad se arrepienta. Esos 120 años se escuchaba el martillazo día a día, golpe a golpe escuchaba esa civilización, la gente. Noé construyendo el arca que Dios le había dicho, y se escuchaban los martillos, se escuchaban esos clavos, se escuchaba el serrucho día a día durante 120 años. Noé no se desalentó durante esos 120 años, confió en la promesa de Dios. Noé durante esos 120 años, mientras que construía, llamaba a la gente al arrepentimiento. Noé durante esos 120 años no se enfocó en armar planes de vida de la gente, en ayudarle a prosperar. No se enfocó en eso. Él se enfocó en construir el arca que Dios le había mandado.
a predicar, a dar testimonio que venía un diluvio, un juicio, y que ese arca era para salvar a todos aquellos que pongan su confianza en Dios. A mis amigos predicadores, siga martillando con la palabra del Señor. Siga martillando, ¿por qué? Porque la palabra debe ser predicada. Y usted, si escucha a un predicador, abra los oídos, abra el corazón y escuche la palabra, porque Dios quiere darle la salvación. 120 años Noé predicó, 120 años escuchó la solución para ese juicio. Pero muchos no quisieron escuchar. Hoy se predica el Evangelio. Amigo, escuche el Evangelio. Son las buenas noticias de salvación. Jesús pagó por usted en la cruz. Debe creerlo por fe, aceptarlo con toda confianza, arrepentirse de sus pecados. Él resucitó, puede darle la vida eterna. Créalo, acéptelo. Y entonces usted será parte de la iglesia del Señor. Jesús es la puerta por donde entró Noé. Jesús es el arca. Jesús es la protección para nuestra vida. Jesús, acérquese a Jesús. Acérquese a Él confiadamente. ¿Por qué? Porque Dios juzgó severamente el pecado y por su gracia salvó a una familia, a un hombre que creyó completamente en lo que Dios iba a hacer. Para terminar esta noche, permítame leer Tito capítulo 1, versículo 15. Mire lo que dice la Escritura. Hablando sobre la conciencia. Este periodo o esta dispensación de la conciencia ha terminado muchísimos años atrás. Pero aún tenemos nuestra conciencia. Y mire lo que dice Tito 1:15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Nota lo que dice. Para alguien que es incrédulo, alguien que no quiere creer en la obra de Cristo, alguien que no quiere creer en el plan de Dios, dice que todo está corrompido en su mente, en su conciencia. Hoy en este tiempo, querido amigo, escuche, usted va a ser juzgado por la decisión más importante en su vida, y esa decisión más importante es creer en la obra de Jesucristo. Es creer en la obra. Porque en este tiempo, en esta dispensación que estamos viviendo, la dispensación de la gracia o de la iglesia, se debe creer en el mensaje del Evangelio, poner la fe. Si usted rehúsa creer, entonces la Biblia dice, usted está condenado. Pero si usted cree, entonces es salvo en Cristo Jesús. Mire lo que dice Hebreos 9:14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Miremos el sufrimiento y la muerte de Cristo, la sangre derramada de nuestro Salvador. Este es el único agente limpiador en el universo que puede dar descanso a la conciencia en la vida y paz en la muerte. Solamente Cristo Jesús puede darle salvación y una transformación verdadera. Acérquese a Él ahora que hay tiempo. Padre, te doy las gracias por este tiempo, por tu palabra. Cuando vemos el ejemplo de este periodo, de esta dispensación, Señor, entendemos que el ser humano caído, con una conciencia corrompida, siempre tuvo una tendencia hacia el mal. Pero hubieron hombres piadosos que se acercaron a ti y te obedecieron. Señor, hoy en este tiempo en Cristo podemos ser limpios y nuestra conciencia sometida al Espíritu Santo y a la palabra para obrar como a ti te agrada. Señor, si hay alguien que ha escuchado este mensaje y no te conoce aún, que pueda venir arrepentido ante ti, humilde ante ti
y reconocer a Jesús como Salvador. Señor, transfórmalo, cámbialo, te lo pido. Padre, gracias, porque tu palabra nos ayuda a vivir para honrarte. Ayúdame a ser un predicador como Noé, que predique la palabra, que hable la palabra, el evangelio de Jesucristo. Y así también oro por mis amigos pastores, predicadores, que prediquen el evangelio de Jesucristo. Y dejen a un lado la fábula, dejen a un lado la teología de la prosperidad, dejen a un lado enfocarse en cosas materiales, sino que se enfoquen solamente en cosas, Señor, que edifican, en lo espiritual, en el evangelio, para salvación. Mi Dios, gracias. Te amo, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Te lo digo. Amén. Amén. Querido amigo, que Dios le bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Este día martes le espero al tiempo de consejería bíblica. Vamos a estar hablando sobre la ansiedad en tiempos de cuarentena. Le invito a que usted se pueda conectar este martes a las 7 de la noche para poder tener un tiempo de consejería. Si tiene preguntas, la puede hacer. Y el día domingo seguiremos estudiando las dispensaciones para conocer el perfecto plan de Dios. Dios le bendiga grandemente.